Hola, en este vídeo quiero introduciros a una serie de conceptos básicos en la estabilidad atmosférica. El comportamiento del aire húmedo depende en que el vapor de agua cambie o no cambie de fase. Si no hay cambio de fase, pues el vapor de agua es un componente más de la mezcla de gases atmosférica y lo único que puede variar pues es la masa molecular promedio del aire. Pero si hay cambio de fase, pues entonces el aire húmedo se satura y hay que tener en cuenta el calor latente. Si consideramos una burbuja de aire inmersa en la atmósfera, cuando esta burbuja asciende, tiende a igualar las condiciones de presión y temperatura con el ambiente. Ahora bien, resulta que el intercambio de calor entre la burbuja y el ambiente es un intercambio de calor que está muy poco favorecido, ya que el aire es muy poco conductor. Entonces podemos considerar que se trata de un proceso prácticamente adiabático. En estas circunstancias, pues las reglas de la termodinámica nos dicen que se produce un enfriamiento, se va enfriando la burbuja debido a esta expansión adiabática, hasta llegar a un cierto nivel de saturación, hasta un límite, a una altura determinada, en la cual el aire húmedo se satura y empieza a condensarse, o bien en cristalitos de hielo, o bien en pequeñas gotitas de agua. En este proceso de condensación del vapor de agua, pues se produce una liberación de calor. Por ejemplo, la condensación de las gotículas de agua libera al medio, a la atmósfera circundante, pues una cantidad de 2.500.000 julios por cada kilogramo. Esa cantidad de energía, ese calor, recibe el nombre de calor latente y se utiliza para calentar el propio aire de la burbuja. Por eso hablamos de la expansión adiabática saturada. En este proceso hay una expansión adiabática del aire húmedo que ya está saturado. Vamos a interpretar este proceso mediante dos situaciones. Puede darse un proceso reversible, es decir, que las gotículas de agua líquida estén en equilibrio con las moléculas de agua en fase vapor. Es decir, que este proceso es reversible, el uno lleva al otro constantemente. O bien podemos considerar un proceso irreversible, es decir, que las gotas de agua líquida salen definitivamente de la burbuja de aire húmedo. Este proceso recibe el nombre de proceso pseudoadiabático. En la naturaleza se dan continuamente los dos procesos a la vez, pero por sencillez en el tratamiento de la situación vamos a considerar el proceso pseudoadiabático. Hemos de tener en cuenta lo que ya he comentado anteriormente, que el calor latente liberado en la condensación calienta el aire de la burbuja. Así pues, la tasa de enfriamiento de la burbuja en la expansión saturada, cuando el aire de la burbuja está saturado, va a ser menor que la tasa de enfriamiento de la burbuja cuando el aire no está saturado. Es decir, el gradiente de enfriamiento saturado pues es menor que el gradiente de enfriamiento con el aire seco. Cuando no está saturado, entendemos por aire seco el aire húmedo que no está saturado. Se sabe que cuando tenemos aire húmedo y las temperaturas son altas, pues el gradiente adiabático saturado es aproximadamente por la tercera parte del gradiente adiabático seco. Cuando tenemos aire seco y temperaturas bajas, pues ambos gradientes son prácticamente iguales. Aquí en esta diapositiva pues están los tres gradientes que vamos a considerar para hacer un análisis de la estabilidad atmosférica. En primer lugar, el gradiente adiabático seco. El gradiente adiabático seco es un gradiente que es constante y que tiene un valor de 9,8 grados centígrados por kilómetro, o sea, aproximadamente 10 grados centígrados por cada kilómetro. Cada kilómetro que subimos, la temperatura baja aproximadamente unos 10 grados. Este gradiente, como acabo de decir, es constante. El gradiente adiabático saturado no es constante, depende de la temperatura. Vemos aquí, es un factor I, dependiente de la temperatura, la expresión es muy compleja, está en los libros de texto, que multiplica al gradiente adiabático seco. Y por último tenemos el gradiente ambiental de la temperatura,
que se determina mediante sondeos aerológicos, que depende pues de la ubicación, de las condiciones atmosféricas, etc. En general, este gradiente global de la troposfera pues tiene un valor medio de unos 6,5 grados centígrados por kilómetro, o sea que aproximadamente la temperatura va bajando 6,5 grados centígrados por cada kilómetro que se sube. Ahora quisiera haceros una consideración, porque en los diagramas que vamos a ver posteriormente en otros vídeos, pues aparecen unas gráficas que es interesante su comprensión clara y definida. Un gradiente viene definido como la variación de la temperatura con respecto a la altura. Un gradiente negativo. Ya sabemos que va bajando la temperatura a medida que vamos subiendo. Consideremos que vale n cualquier número. Entonces, si nosotros hacemos la inversa, cambiándole de signo, pues vemos que la variación de la altura con la temperatura es igual a -1 partido por n. En el caso del gradiente adiabático seco que hemos visto antes, pues la variación de la altura con la temperatura es de -0,1 y el gradiente saturado, considerando que vale por ejemplo 3,5, pues sería -0,3. Esto no es constante, ya sabéis, porque puede variar dependiendo de las condiciones. Entonces, cuando nosotros representamos la altura frente a la temperatura, pues evidentemente el gradiente adiabático seco pues tiene una pendiente menos pronunciada que el gradiente adiabático saturado. ¿De acuerdo? Quiere decir que valores que estén por debajo del gradiente adiabático seco tienen variaciones de la temperatura, tienen gradientes mayores que los que están por aquí encima. Bien, hasta aquí este vídeo. En posteriores audiovisuales pues os iré comentando cómo interpretar la estabilidad, la inestabilidad y la estabilidad condicional. Bien, hasta la próxima.